Vamos a ver cómo lograr la integridad de datos en nuestra base de datos. Dice, es importante al diseñar una base de datos y las tablas que contienen tener en cuenta la integridad de los datos. Esto significa que la información almacenada en las tablas debe ser válida, coherente y exacta. Hasta el momento hemos controlado y restringido la entrada de valores a un campo mediante el tipo de datos que lo definimos. Si vamos a poder cargar cadena de caracteres, si solo van a poderse cargar números, fechas, etc. La aceptación o no de valores nulos. El valor por defecto. También hemos asegurado que cada registro de una tabla sea único, definiendo una clave primaria y empleando secuencias. Oracle ofrece más alternativas que, además de las aprendidas para restringir o validar los datos, las veremos ordenadamente y luego haremos un resumen. Comenzaremos por las restricciones. Las restricciones o constraint, traducida en inglés, son un método para mantener la integridad de los datos, asegurarnos que los valores ingresados sean válidos y que las relaciones entre las tablas se mantengan. Las restricciones pueden establecerse a nivel de campo o de tabla. Puede definirse al crear la tabla, o sea, el momento que hacemos el create table, o agregarse a una tabla ya existente mediante el comando alter table. Y se pueden aplicar a un campo o a varios. También es posible habilitarlas y deshabilitarlas. Oracle ofrece varios tipos de restricciones. El not null a nivel de campo, primary key a nivel de tabla, es un campo o varios que identifican cada registro de una tabla. Foreign key, ya lo veremos posteriormente, a nivel de tabla, establece un campo o varios relacionados con una clave primaria de una tabla con otra. La restricción check a nivel de tabla restringe los valores que pueden ingresarse en un campo específico. Unique a nivel de tabla, se pueden crear y modificar, eliminar las restricciones sin eliminar la tabla y volver a crearla. Vamos a ver la primera restricción o primary key, que parte ya la hemos visto. La restricción primary key asegura que los valores sean únicos para cada registro. Anteriormente, para establecer una clave primaria para una tabla, empleamos la siguiente sintaxis al crear la tabla. Por ejemplo, create tabla libros, enumeramos los campos y luego primary key y el nombre del campo o los campos por el que va a ser la clave primaria en dicha tabla. Cada vez que establecíamos la clave primaria para la tabla, Oracle creaba automáticamente una restricción primary key para dicha tabla. Dicha restricción, a la cual no le dábamos un nombre acá, recibe un nombre dado por Oracle que consta de una serie de letras y números aleatorios. Podemos agregar una restricción primary key a una tabla existente con la siguiente sintaxis, es lo nuevo que vamos a ver. Alter table, nombre de la tabla, add constraint, nombre de constraint, primary key, el o los campos. En el siguiente ejemplo definimos una restricción primary key para nuestra tabla libros para asegurarnos que cada libro tendrá un código diferente y único. Alter tabla libros, add constraint, pk de primary key, le ponemos guión bajo libros, que es la tabla, guión bajo código, que va a ser por el campo que vamos a hacer el primary key. Este puede ser en realidad cualquier nombre. Y luego las palabras clave primary key, entre paréntesis, el o los campos por el cual definimos la clave primaria, que en este caso es el código. Con esta restricción, si intentamos ingresar un registro con un valor para el campo código que ya existe o el valor null, aparece un mensaje de error porque no se permiten valores duplicados ni nulos. Igualmente, si actualizamos. Por convención, cuando demos el nombre de la restricción primary key, seguimos el formato pk, nombre de la tabla, nombre del campo. Cuando agregamos una restricción a una tabla que contiene información, Oracle controla que los datos existentes para confirmar que cumplan las exigencias de la restricción. Si no las cumple, la restricción no se aplica. Aparecerá un mensaje de error. Por ejemplo, si intentamos definir la restricción primary key para libros y hay registros con códigos repetidos o con un valor nulo, la restricción no se establece. Ya lo probamos a eso. Cuando establecimos una clave primaria al definir la tabla, automáticamente Oracle redefine el campo como not null. Lo mismo sucede al agregar una restricción primary key. Los campos que se establecen como clave primaria se redefinen automáticamente a not null. Se permite definir solamente una restricción primary key por tabla para asegurar la unicidad de cada registro de una tabla. Y lo veamos esto ya funcionando. En realidad ya hemos visto bastante del primary key. Vamos a trabajar con la tabla libros que ya hemos trabajado anteriormente. La borramos, la creamos con estos campos y definimos que el primary key va a ser el campo código. Todo esto ya lo hemos visto.
Y vamos a ver la restricción primary key que creó automáticamente Oracle. Para ello podemos acceder a la tabla User Constraint. Primero vamos a ejecutar el drop y el create. Tabla libros fue borrada, tabla libros fue creada, y vamos a ver la tabla libros y nos dice el nombre del constraint. Genera un nombre aleatorio, sys-bajo, ¿sí? Tipo de constraint es primary sobre la tabla libros, ¿sí? Esta es la información. Nos informa que la tabla libros, tabla name, la tenemos indicado acá, la tabla libros tiene una restricción de tipo primary, constraint type, tipo de restricción, creada por el usuario system, acá owner, el propietario es system, cuyo nombre es, y bueno, esto va a variar, como decimos, genera un nombre al azar. Vamos a eliminar la tabla y la vamos a crear nuevamente sin establecer la clave primaria, o sea, borro la tabla, acá hago drop table libros y la creo nuevamente, pero sin primary key. Se borró la tabla, se creó, no tiene clave primaria. Vamos a ingresar dos registros con valores repetidos en el código, lo va a permitir ya que no es clave primaria el campo código. Esto, fíjense, 1 y 1 lo permite insertar perfectamente, ¿sí? Si mostramos select asterisco from libros, vamos a ver que en la tabla libros tiene dos filas y en el campo código tiene el número 1 y 1. Como no tienen primary key por el campo código, sí lo permite. Si intentamos agregar una restricción primary key a la tabla, aparece un mensaje indicando que la clave primaria se viola y proporcionando que se elimine la clave, el valor para la clave repetida. Entonces, vamos a agregar la restricción, vamos a intentar crear la clave primaria. Entonces, para la tabla libros, alter table libros, vamos a agregar primary key, ahora el código, pero ya tenemos dos registros que no cumplen. Como vemos, no se puede validar clave primaria violada. Entonces lo que vamos a hacer de que no tengan 1 y 1. Vamos a modificar el libro de ilusiones y le vamos a asignar código 2. Si hacemos este update, si vemos los datos en este momento, seleccionamos la tabla de libros y vemos que los dos tienen código distinto. Ahora sí voy a poder crear la restricción primary key libros código por el campo código, ya que tienen todos distintos. Eso hay que tener en cuenta cuando uno quiere crear claves primarias para una tabla que no la tiene y ya tiene datos cargados. Deben cumplir los datos actuales. Veamos la información respecto a libros. Bueno, este ya lo tengo acá, lo ejecutemos. Vamos a ver que ahora sí tiene definida la tabla libros, tiene este constraint pk libros código, que es el que acabamos de crear. Primary key, hemos definido el primary key, constraint type es primary. Si intentamos ingresar un registro con un valor para el campo código que ya existe, por supuesto que esto también ya lo conocemos, no se va a efectuar la inserción. O sea, yo no puedo insertar un libro con código 1 si ya hay un libro que tiene dicho código, porque la restricción única es violada. Tampoco permite modificar, no le puedo asignar a un libro que tiene, nuevamente tratar de tener dos filas con el mismo código. Yo quiero cambiar el título ilusiones por código 1, siendo que tiene 2 actualmente, y nos dice que nuevamente restricción no se puede. Tampoco podemos ingresar valores nulos, recordemos en los campos de tipo primary key. Acá estoy tratando de cargar el valor nulo para el campo el código, entonces tampoco debería permitirlo y vemos que no lo permite. El campo, luego de agregar la restricción primary key, se estableció como not null, más allá que acá no hemos indicado not null. Una vez que creamos la restricción primary key, si vemos la estructura de la tabla,
vamos a ver que la columna código ahora sí indica que no permite cargar valores nulos para el campo código, más allá que no lo hayamos definido en su momento, pero cuando creamos el primary key se define eso. Si intentamos agregar otra restricción primary key, no lo va a permitir porque una tabla puede tener solamente una clave primaria. Si trato de crear una clave primaria por el campo título, no lo debe permitir, nos da el error. La tabla solo puede tener una clave primaria y esta tabla ya lo tiene. Un mensaje que nos indica que la tabla solamente puede tener una sola clave primaria. Veamos la información. Bueno, sigue estando la clave primaria, la del código. ¿Sí? La tabla name, libros, el constraint name, pk libros, el que creamos. Bueno, con esto hemos empezado a ver las restricciones. La primera, una ya vista en su momento, la restricción primary key. Lo nuevo que hemos aprendido es agregarle la restricción, este constraint, es luego de haber creado la tabla. Una tabla que no tiene un primary key, se lo hemos agregado con el alter tabla. Y vamos a seguir viendo toda una serie de funcionalidades que nos provee Oracle para definir restricciones. Dejo un enlace para que hagan ejercicios relacionados a establecer el primary key a tablas. Gracias.